Hola, Ricardo. Hoy estoy medio, no sé si es egoísta, porque estábamos aquí un día grabando y le platicaba a Nerea que había habido una plática en Alexandras y que yo todavía estaba en Berlín y no había podido venir y que tenía mucha curiosidad y en modo absolutamente egoísta, ¿qué tal? Mejor, ¿y si entrevistamos a la persona que dio la plática del podcast para que pueda tener diga a ti plática privada? Así es, y por suerte se pudo. Fue una plática maravillosa y te digo una cosa, tampoco yo pude estar. Entonces, por eso nos sentamos del mismo lado ahorita. Pero y vamos a escuchar atentamente. Es una persona y un proyecto que vale muchísimo la pena proyectar y darla a conocer. Así que aquí voy a estar con ustedes acompañándoles. Escuchando. Ahí está, Mariluz. ¿Qué tal? Buenos días, tardes. Gracias por la invitación, aquí estoy. Me presento, por favor. Soy Mariluz Barrera González, soy psicóloga y estudié una maestría en filosofía, más bien soy filósofa más que psicóloga. Bonito. Y pues ahorita soy la directora y la fundadora de la biblioteca y sala de lectura El Gato de Alicia. Que eso fue lo que me encantó. O sea, aquí en Alexandras tienen cada semana, cada cierto tiempo, unas sesiones de pláticas, tiempo con... Cada jueves. Cada jueves. Y vienen personas y comparten algún tema. Y vi mi sala de lectura El Gato de Alicia. Entré y revisé. Y hasta le dije, ¿puedes invitar a Alicia a la sala de lectura? Y te dijo, no se llama Alicia, sí, se llama Mariluz. Sí. Y porque me encantó la idea. O sea, la idea de tener en particular lo que me atrajo al proyecto en inicio y luego ya aprendí más del conjunto, fue la idea de una sala de lectura comunitaria, o sea, algo que las personas estén participando y que se crea. A mí es algo que siempre regreso, o sea, si vas a estar dedicando algo tiempo, algún proyecto, lo que sea, si puedes hacer lo que se vaya creando una comunidad alrededor, a mí siempre eso me atrae muchísimo más. Sí. Entonces, ¿qué fue primero? ¿La sala de lectura o el instituto? ¿Hipatia? ¿Hipatia? ¿Sí? ¿Cómo va? Cuéntanos un poco cómo se va dando. Wow. Primero yo fundo Hipatia, el Instituto Hipatia, que es el Instituto Psicoterapéutico Hipatia, y pues prácticamente el Gato de Alicia es como un hijito de Hipatia, pero ya el hijito creció muchísimo y entonces, de hecho estoy pensando ahorita qué va a pasar con Hipatia. Pero háblanos de Hipatia, a mí no me queda claro, ¿qué es Hipatia? Bueno, Hipatia yo lo fundé originalmente prácticamente como una institución en donde yo podía dar no solo mis consultas terapéuticas, sino podía dar talleres. Okay. ¿No? Una de las cosas que yo me di cuenta trabajando en mi consultorio es que me gustan mucho las terapias grupales y los trabajos en grupo, en los procesos de las personas, dan resultados mucho más rápido y mejor, ¿no? Entonces, que la terapia individual. Y entonces yo empecé teniendo mi consultorio privado, pues tenía yo que rentar espacios para poder dar mis talleres y hacer mis terapias, y entonces yo dije, no, tengo que tener un espacio donde yo pueda tener mi consultorio, pudiera darlos, y entonces es que trabajando en una institución de gobierno, en donde no me fue muy bien, la experiencia no fue muy buena, entonces dije, no, yo quiero tener algo privado y algo para ofrecer, ¿no? este tipo de servicio. Entonces es que se me ocurre fundar Hipatia. Y en una casa, yo quería que fuera una casa con la idea de que, y sí, efectivamente funcionó, llegaba la gente y era una casa. ¿Solamente tú dabas las terapias? Sí, solo yo era la que daba los talleres, las consultas. ¿Y cómo qué tipos de talleres eran? Pues generalmente talleres terapéuticos, pero también talleres de filosofía. Yo creé un programa de filosofía para niños, de hecho ya existe, pero yo lo adapté, en donde trabajaba yo inteligencia emocional, filosofía y ecología con los niños. ¿Lo adaptaste para que fuera para niños o para que fuera para que fuera integral? Para que fuera algo integral, porque generalmente en filosofía solo se trabaja el área del pensamiento cognitivo y crítico. Yo quería trabajar lo emocional también, incluir lo emocional, entonces eran 3 áreas, ¿no? Pensar, sentir y actuar. Entonces lo integré y creé un programa padrísimo que se llama Ágora, de hecho, y lo estuve trabajando varios años en Hipatia. Y así es como nace Hipatia.
Ok, ¿y era para niños de alguna edad en particular? O sea, ¿algún rango Pues de edad? yo tenía niños de preescolar hasta adolescentes. Okay. Llegué a juntar más de 50 niños en el taller y la verdad es que era una cosa increíble. Los niños al final del semestre hacíamos un congreso y hacían un proyecto. Era maravilloso, de verdad. Pero fue sumamente agotador porque una de las cosas que me costó mucho trabajo en Campeche pues es encontrar... esto era en Campeche. Sí, esto era todo esto fue en Campeche. Además, pequeño paréntesis, o sea, el proyecto empieza en Campeche. Y se muda a Mérida. Sí. Por eso conoces a Helen. Sí. Por eso es que conozco a Helen. Helen me ubica súper bien porque yo estuve en Campeche con Hipatia. Conexión de Helen, pequeño paréntesis. Helen Gómez, hola Helen Gómez, es una alumna iniciadora que ella está comenzando un proyecto padrísimo en Campeche. Que se llama Coworking 222, ¿verdad? Sí. Coworking 222 y está, pues invita a empresarios, a pensadores, a coaches, a escritores para estar dando información y empoderamiento a la comunidad empresarial. Coworking 228. Coworking 228, perdóname Helen. Y, gracias, Nerea. Y es por Helen, es en el Facebook de Helen que yo vi el gato de Alicia. Y como que dije, ¡guau! ¿Qué es esto? Y nos empezamos a meternos Nerea y yo, y dije, esto está fabuloso, le tenemos que invitar a Alexandra. Y fue cuando tú la viste, y bueno, pero vamos a seguir. Vamos escuchándote. O sea, Instituto Hipatia empieza hace ¿cuántos años ya? Wow, justo en este mes cumple 10 años Hipatia. Wow. Y en la ciudad de Campeche. En la ciudad de Campeche. Y se muda todo el Instituto Hipatia, o sea, la lectura a Mérida, ¿hace cuánto tiempo? 2 años. 2 años. Estamos bebés todavía aquí en Mérida, sí. ¿Y en qué momento entre ese tiempo empieza la sala de lectura? Que dijiste que es como el bebé que crece y está... Ahorita que dices de la comunidad, eso era un sueño que tenía yo con Hipatia. Y de verdad que con Hipatia de alguna forma no lo pude conseguir como lo conseguí con la biblioteca. Porque todavía hay mucho tabú con respecto a lo terapéutico. Ay, sí. Y lo terapéutico es como algo muy... La gente lo tiene como algo todavía muy privado. O sea, no, o sea, privado me refiero a como que es un asunto mío y es muy personal, no, entonces, exacto, ¿no? Sí. Entonces, esto de las terapias grupales o los grupos realmente no lo podía yo conseguir de tal manera. Yo trabajé más bien de forma individual, di consultas individuales así impresionantemente. O sea, de verdad, sí, llevo 20 años trabajando en eso y fue una cosa increíble, en eso en Campeche, pero yo no era eso lo que yo quería, o sea, yo realmente quería los grupos, lo grupal, y entonces hace 4 años, nosotros hacemos un experimento en mi casa de quitar la televisión, y en ese momento mi hija, que ahorita tiene 15 años, empieza a agarrar una pasión por los libros. Nosotros teníamos en Hipatia un pequeño salón que no servía para nada y yo mudé ahí mis libros que ya no cabían en mi casa y entonces se me ocurrió nombrarle una salita de lectura. Y los pacientes cuando llegaban o la gente cuando llegaba era una sala de espera donde tú podías entrar. ¿Vale? Y cuando empecé a ver esta pasión de mi hija por los libros, gracias a que no teníamos televisión, se nos ocurrió, de hecho ella me decía, mi sueño es tener una biblioteca. Wow. Y entonces yo dije, sí, el sueño de cualquier lector es como tener. Le dije, ¿por qué no la tenemos? Y entonces sí, de verdad, el sueño fue de mi hija, la idea fue de mi hija. Entonces yo le robo la idea. Y entonces le digo, pues vamos a hacerlo. Y entonces es que empezamos así como que, íbamos a la basura a recoger libros. ¡Qué bárbaro! La gente sabía que nosotros estábamos haciendo una sala de lectura y todavía no empezábamos a pedir donaciones, pero nosotros veíamos que la gente tenía libros en sus casas que tiraba, ¿no? Y en una ocasión un sobrino mío me dijo, ¿sabes qué, tía? Aquí cerca de casa de mi abuelita sacaron unas cajas con libros y están en la basura. Y Sofía y yo íbamos a la basura a recoger tesoros de verdad. Entonces ahí fue donde se nos ocurrió, porque digo, Sofía, hay gente que tiene libros en su casa, que no sabe qué hacer con ellos, pues vamos a pedirles que los traigan nosotros tenemos el espacio y que vengan a leerlos acá. Y no, fue una locura. O sea, fue una locura en el sentido de que en Campeche tuvimos una respuesta muy bella de donación. Y juntamos 3,000 libros. 3,000 libros. Sí, 3,000 libros. ¿Y esto ya lo
ya lo iniciaste aquí en Mérida. Sí, entonces el detalle era que combinamos dos cosas y ahí fue creo que nuestro error. Quisimos volverlo una cafebrería. No hay error. Bueno, es solamente un aprendizaje. Intentar cosas, a ver. Fue un aprendizaje. Resulta, entonces, claro que cuando nos metimos en el rollo de la comida y del café, desviamos la atención y la gente nos ubicaba como una cafetería, no como una biblioteca. Sí. Entonces la gente, nos volvimos famosos en Campeche por la comida que vendíamos y yo decía, pero nadie viene a leer. Sí. Entonces, y yo dije, ¿qué pasó con los libros? Y entonces mi cabeza dando vueltas con respecto a esto y no teníamos la respuesta. Pero la verdad, a mí el internet y las redes sociales me gusta mucho. Sí. Yo hace muchos años empecé con un blog. Entonces escribir también es una pasión mía. Empecé a publicar artículos en internet, empecé a publicar artículos en el Diario de Yucatán, por eso mucha gente en Mérida también me ubicaba. Y por las redes sociales la gente me conocía y entonces empecé a tantear así como que la gente en Mérida nos decía, ay, ¿cómo no están aquí? ¿Y los artículos que publicabas en los periódicos, sobre qué iba más o menos la temática? Empecé a publicar, como estaba yo en el problema o la situación esta, en la institución donde yo trabajaba, me empecé a volver muy crítica con respecto al sistema. Entonces, mis artículos se empezaron a volver mucho, no solamente en cuestión de psicología, sino también de política. Entonces, de crítica a cuestiones políticas, y me volví muy famosa en eso. En bueno, tan famosa que nunca me quisieron publicar mis artículos. Y me los empezaron, de verdad. Y me los empezaron a publicar en el Diario de Yucatán. Yo dije, mucho mejor, ¿no? Entonces, sí, me volví pues más famosa en ese sentido. La gente pensó que me iba a volver periodista porque mi papá era periodista. Y como que decían, tú lo traes en la sangre, y esto de las redes sociales y escribir en internet me gusta mucho. Pero la verdad no es lo mío es ser filósofa y ser psicóloga. Entonces lo dejé, me gané un premio como por un artículo de transparencia. ¿En dónde? En línea, de periodistas en línea, es una página de periodistas a nivel nacional, y me gané un premio. Qué maravilla, por un artículo que escribí. Bueno. Y sí, todo el mundo pensaba que era mi futuro, pero no fue. Entonces, cuando fundamos la biblioteca, pues a mí me empieza a preocupar el que no hubiera lectores, ¿no? Entonces, la situación en Campeche se empieza a poner económicamente bastante difícil, y mi esposo y yo siempre hemos trabajado por nuestra cuenta. Él es arquitecto, y fue que se me ocurre, de verdad fue una idea en octubre, y en diciembre ya nos estábamos mudando, así de que nos vamos a Mérida. Entonces yo pongo en internet, ¿qué les parece a todos los yucatecos que nos siguen en internet si nos vamos a Mérida? ¡Ah, fabuloso! No sé qué. Y sí, efectivamente nos mudamos con los 3,000 libros. Y es que estamos aquí en la... ¿Cómo? Eso me interesa. ¿Cómo te mudas con 3,000 libros? ¿Cómo funciona? Fue un desastre. Porque asumo que ya están en la biblioteca, estaban categorizados de algún modo. Los tuvimos que volver a catalogar otra vez. No, sobre todo porque cuando mi secretaria, que en ese momento empieza a hacerme, por iniciativa, empieza a empacar los libros y los empieza a empacar y se desacomoda todo. A Maru le encanta la iniciativa. Sí. Es su cosa favorita. A ver por qué la iniciativa les va a llevar. Cuando llegué y ya los había empezado a empacar y yo, y ahora cuál es cuál, ¿no? Y las cajas fueron una locura. Entonces, no, y la mudanza, o sea, los de la mudanza nos querían matar, porque de verdad nunca ni yo visualicé lo complicado que es. Sí. Las cajas pesan muchísimo, las cajas tienen que ser sumamente, no puedes hacer una caja y la persona que me ayudó había, o sea, empacado libros con hasta cajas. En mudanza te dicen, ¿no? Que las cajas deben estar, a lo mucho, la mitad de la caja deben ser libros, porque si no la misma estructura. O sea, la verdad, yo le tuve que pedir 1000 disculpas al de la mudanza, así como de disculpas de que no sabíamos, ¿y me explico? Pero es por la pasión por la lectura. No, fíjate que ahorita se me está acordando que cuando mandé a imprimir mi libro, me enamoré de cartones y de cosas y de pastas duras, y me decía... La señora de la imprenta, no, ni se te ocurra, me dice, porque a la hora que tú tengas que mandar ese libro, o si los tienes que mandar al país, o mandas cajas de libros a otro país, es la muerte. Pero no te importó y lo hiciste en pasta dura, de todos modos. No, solamente hice algunas en pasta dura para regalar, pero los otros, la mayoría no. Y eso es algo que, la verdad, si no te lo dice alguien que conoce, pues jamás se te ocurre. Sí, a mí la verdad tampoco se me había ocurrido, y eran libros de los que no nos queríamos deshacer, porque nosotros recibimos donaciones estando en Campeche de Villahermosa,
Hubo gente que nos mandó colecciones completas de libros muy valiosas. Entonces, yo siempre digo que nosotros adoptamos libros. Una vez que un lector te entrega, te dona un libro, es como un hijo. Entonces, yo ya no puedo regalar y deshacerme de estos libros, ¿no? Entonces, nos tuvimos que traer los 3,000 libros, o sea, no había otra opción. Y eso creo que es a un grupo muy específico de personas les interesa, a mí. ¿Cómo ordenas, o sea, cómo catalogas todos los libros? ¿Tienes una lista en algún archivo especial para tener? Sí, y tenemos una situación bastante interesante, ¿no? Porque el detalle es que como todos los libros son donados, nosotros seguimos recibiendo donaciones, o sea, las donaciones no se detienen, entonces es difícil como tener los libros por secciones o por géneros, porque de alguna manera va creciendo. Nosotros, por ejemplo, espacio ya no tenemos espacio, o sea, ya el espacio ya se saturó. De hecho, estamos tratando de pensar ahorita cómo le vamos a hacer para poder, ajustar. Los libros ya no se pueden mover, porque esa es otra cosa. El primer año mi hija y mi esposo me regañaban así como porque me la pasaba moviendo los libros y cambiando los libros del lugar, y se decía, mamá, ya deja de mover los libros. Entonces no podíamos tener un catálogo, ¿no? Y yo dije, no, tenemos que regresar al catálogo, porque teníamos originalmente un catálogo, y entonces ya ahorita, así como están los libros ahorita, yo ya no los puedo mover, ya me comprometí a que ya no se vuelven a mover. Ya hicimos un catálogo de los, y es que sé que tenemos 3,200 libros ya en exhibición, y aparte tenemos no sé cuántos en la bodega. Y es tipo una base de datos que las personas pueden acceder. Sí, alguna vez vi, hay una librería, no biblioteca, en Estados Unidos que se llama la última librería, está en Los Ángeles, que es gigante, y venden muchos libros usados. Y hay un video que me encanta, un documental que es como el detrás de las cámaras de la librería, ¿no? La cantidad de libros que les llegan y cómo filtrar todos los libros, ¿no? Porque te llegan estos libros, recibes un libro y primero la persona que lo está manejando tiene que poder tener un juicio súper rápido, decir, o sea, este libro se puede vender, no sirve para nada, o sea, rápido, tiene la portada, ya no tiene páginas, no sé qué. Y ves los videos de las personas que están trabajando, que están asignados, o sea, tienen una torre de libros, y los están así tirando hacia como 4 o 5 grupos diferentes. Y es, o sea, sí, o sea, y ya no van solo en el estado en el que están, sino en categorías de libros, en tipo, y es impresionante. Sí, es todo y entonces tenemos que hacer actividades para mover los libros también, claro. Por ejemplo, hacemos un cambalache de libros. Los usuarios tienen la opción de poder intercambiar libros, ¿no? Tú llevas libros, hacemos en venta de libros de medio uso, hacemos en citas ciegas, que eso ha tenido un éxito increíble. ¿Qué es eso? Cuéntanos. Forramos los libros, les abrimos escogemos una frase, le ponemos la frase, entonces tú eliges el libro por la frase, pero no sabes qué libro es. La frase es del libro. La frase es del libro. Ay, eso ha tenido un éxito, pero no te imaginas lo difícil que es hacer. Claro. Hay que elegir la frase. ¿Cuántos colaboran contigo? Ahorita estamos, prácticamente te puedo decir que es un proyecto familiar. Estamos José, mi esposo, mi hija Sofía, yo, mi hijo Rafa, que tiene 10 años, que es como el mesero de la cafetería. Me encanta. Y hay 2 chicas ahorita que me están ayudando, Tessy, que Tessy empezó con nosotros como usuaria y es la que nos ha ayudado muchísimo en la recepción. No, ella aquí está, ella vino aquí, y ahorita se nos acaba de unir Paulina, otra chica, ¿no? Que de hecho está estudiando psicología y está muy interesada en el proyecto. De hecho, estoy pensando que este año creo que vamos a recibir gente, porque se me ha acercado mucha gente que quiere hacer sus prácticas o su servicio. O sea, ya estoy empezando a pensar, ya el proyecto ya creció, ya tengo que armarlo en otro contexto, ya de ser una pequeña biblioteca ya somos. Qué bonito. Ya hemos crecido mucho. Qué preciosidad. Sí. Entonces, público no te falta, la gente va a leer, están intercambiando, estás haciendo esta comunidad, pero yo quiero que nos hable del taller. ¿Sí? Tú preguntas. Antes de que vayas al taller, de lo qué tan cómodo te sientas hablando sobre varios, ¿cómo funciona? O sea, hablaste que intentaste que fuera un café, una cafetería, y se muda a Mérida y se retoma el concepto de biblioteca en sí. ¿Cómo funciona la biblioteca para que se mantenga en sí? O sea, es algo que normalmente pensamos en bibliotecas y pensamos en instituciones públicas, y a mí siempre me encanta cuando es algo que sí, o sea, está bien, la institución pública lo podría hacer, pero está aún mejor
cuando las personas se organizan y hacen algo propio. Pero luego da mucho trabajo mantenerlo. O sea, ¿de dónde vienen los ingresos para mantener eso? ¿Cómo se maneja? ¿Son donaciones una cuota de membresía o cómo La gente cuando se inscribe paga una membresía de 20 pesos, que es su anualidad, ¿no? Me encanta. Y la renta de los libros son 5 pesos y te llevas los libros por 6 días. O sea, estamos hablando de que no nos sostenemos con eso, ¿no? Claro. Lo que realmente nos sostiene son los talleres. Ya. O sea, a través de los talleres y de las actividades que nosotros hacemos, y también, pues por eso también vendemos café, que es lo único que ahora servimos, es café y smoothies, ¿no? Que ya no vendemos comida, o sea, el giro del cafetería ya no es lo nuestro, no es el servicio de café, entonces estás leyendo y pues podemos servir un café y entonces y eso sí por ese café, y es una forma en que la persona está prácticamente colaborando con la biblioteca, ¿no? Pero realmente lo que nos sostiene son los talleres. Conectamos re bien los temas. Con los talleres. Sí, es el taller. Que vamos a los talleres y... Aquí en Alexandra viniste a dar un taller que es el que no pudimos asistir, acerca de la ayuda terapéutica que le da a una persona el poderse expresar por escrito. ¿Estoy bien o estoy...? Sí, creo que ese ha sido nuestro parteaguas en la biblioteca, el taller de escritura. El taller de escritura fue una cosa hermosísima porque justo meses antes de que yo partiera de la ciudad de Campeche, yo ya tenía ese taller hecho desde hace mucho tiempo, pero la verdad es que me faltaba mucha seguridad como para echarlo a andar, ¿no? Pero como ya era mi despedida de la ciudad, originalmente yo creo ese taller para mis pacientes. Entonces le sugiero a mis pacientes, a la gente que ya estaba en terapia, si quisieran tomar el taller. Ya había yo hecho un taller de fotografía terapéutica. Ya. Entonces adapto la fotografía, lo que había yo trabajado con la escritura, y entonces prácticamente lo doy solo una vez en la ciudad de Campeche. Fue el piloto así lo abrí al público, también se inscribió gente que era paciente mío, gente que no, y entonces yo ya vengo con el taller de escritura, y ha sido un éxito. ¿Y se maneja en grupos? ¿Y en grupos de qué tamaño? Pues fíjate que eso es otra cosa que me ha encantado el espacio donde estamos es muy pequeño. Entonces, originalmente era una limitante el espacio, o sea, no cabemos más de 8 personas en el salón. Pero la verdad es que ha sido genial. Sí, no quieres más en un taller. No puede haber más. O sea, he tenido 10 personas y bueno, son 10 personas. Sí. Pero eso implica que el taller termine durando más de 2 horas. Porque realmente la gente sí participa, ¿no? Sí. O sea, en el taller quiere leer, quiere escuchar, claro. Sí. Entonces, de alguna manera yo intervengo porque eso es parte del proceso, ¿no? O sea, que yo pueda intervenir, que yo te pueda acompañar, que yo te pueda orientar en algo, ¿no? Y entonces prácticamente las sesiones las tengo como de 2 horas, pero pues, si somos más de 8 personas estamos hablando de que el taller no siempre me dura 2 horas. Claro. O sea, me llevo un poco más. Es imposible. Y entonces, sí, el taller es es un grupo pequeño, ¿no? O sea, son pocas personas y creo que, bueno, al final ¿cuántas veces ya habrá? El año pasado lo di 18 veces. ¡Qué bárbara! Sí, 18 veces. Explicas un poco, porque no quiero que digas una cosa que no quieres decir, pero le explicas un poco a la gente de qué se trata el taller, o es como que tú ven, confía en mí y vas a ir descubriendo cuando estás, o les explicas un poco antes de comenzar. Fíjate que eso es interesante, por eso me gustó esto que hice aquí en Alexandra, porque y que vas a volver a hacer. Yo nunca había hablado del taller. O sea, la verdad es que la gente ha confiado mucho en mí. Esa es la verdad, ¿no? Hacemos una publicidad como de las sesiones, ¿no? En qué consisten las sesiones. Lo que empecé a hacer igual fue a publicar testimonios de personas que han tomado el taller o escritos que la gente ha hecho para que la gente vea, bueno, esto es lo que nosotros trabajamos en el taller, pero prácticamente la gente no sabe. O sea, hay gente que ha llegado al taller así como que yo no sabía que venía. Y cuando está en el taller dice, wow, hay gente que dice, esto era lo que es. La gente siempre me dice, superó mis expectativas. Sí. Porque la gente va pensando una cosa y entonces se da cuenta que es otra, ¿no? Y, y es súper importante que sea en un espacio físico, ¿no? Porque
hace algunos años encontré como un programa en internet que me encantó la idea, ¿no? Era, tú inscribías y se podías regalar a alguien. Se regalé a mi papá por Día del Padre. Sí. Y era cada semana, durante un año, te llegaba una pregunta a tu mail que decía como un trigger para que escribieras algo. Una pregunta de tipo, ¿quién fue tu maestro favorito de la primaria? Y así se iba en diferentes grados de profundidad durante todo el año, pero era algo que no había comunidad detrás. Entonces mi papá escribió el primero, no lo escribió la semana siguiente, se atrasó y lo dejó. Yo le dije, lo escribí porque quería leer más sobre ti, o sea, como que porque la idea era que la persona escribía, lo mandaba, se registraba, le llegaba a la persona que se lo había regalado también, y al final del año podías tener como un libro. La idea me encantó, pero no estaba el espacio que ayuda a que la gente, si eso fuera algo que, vamos cada día durante una semana, o sea, cada semana durante un año hacerlo, y acabas si tienes tu libro, no es autobiografía, como una colección de historias súper personales, y está buenísimo. Pero fíjate que ahorita que te estoy escuchando con eso que dices, y ahorita que está aquí Mariluz, se me antoja hacer como talleres con familia, ¿no? Porque de repente ves, tu hermano tenía una percepción, tu otro hermano tú eres el consentido, no, tú eres la consentida, ¿no? Está súper interesante. Eso es maravilloso, a la gente le ha encantado esa parte, de entender también que tú tienes un pedacito de la realidad, pero no la tienes toda, ¿no? Entonces, el poder, y sí, se nos ha ocurrido así como de, hay que hacer, porque lo han tomado. Yo voy a inscribir a mis hermanos. Lo han tomado padres e hijos, ¿no? Parejas. Entonces, sí es genial. O sea, la gente se asombra con lo que logra descubrir, pero además, sobre todo, creo que una de las cosas que mencionabas ahorita, porque me han pedido que por qué no lo doy en línea, porque mucha gente lo ve en internet y no, porque hablando del tema de la comunidad, ¿no? Y de las terapias grupales, el contacto con el otro. Estoy 100% de acuerdo. Es una cosa, y la gente se impacta, la gente termina el taller, no puedo creer que tenía yo en común tantas cosas con estas personas que no conocía y que quién sabe quiénes son, ¿no? O sea, y de alguna manera, yo siempre les digo que, bueno, en terapia una cosa que yo descubrí es que lo que une a las personas es el dolor. Sí. Realmente el dolor, el sufrimiento, y todos en algún punto tenemos un dolor, tenemos un duelo, y entonces lo tienes ahí, ¿no? Entonces cuando la gente empieza a sacar sus historias y es una cosa impresionante, y la conexión. Entonces sí logré lo que quería, lo que comentabas hace un momento, lo logré con la gente de los talleres, con los libros, ¿no? Porque los usuarios que van a leer, entonces es una serie de todas las actividades tienen una conexión. Creo que el taller de escritura sería como el parteaguas, pero de ahí todas las actividades están conectadas. El taller de fotografía terapéutica también ha sido todo ¿Y qué necesitas? ¿Un iPhone? Sí, con tu celular. Solo la cámara del ¿Y ese celular. cómo es? Wow. Ese se me ocurre porque hablando del tema de la realidad, de que yo uso la imagen como una analogía de este recorte que tú haces de la realidad, ¿no? Es como eliges un pedacito de la realidad, tomas la foto, y es prácticamente lo que hacemos hasta con nuestros pensamientos, es como, ¿no? Construir con un pedacito de algo que tú te contaste de esa realidad. Entonces con la fotografía es la imagen. Entonces lo que hacemos es aprender a analizar e interpretar nuestras imágenes. ¿Por qué eliges tomar esas fotografías? No, la gente se maravilla. No me había dado cuenta que mis fotos tienen una, ¿no? O sea, entonces, ¿por qué elegí esto? ¿Por qué elegí? Entonces aprendes la imagen en sí tiene su propio lenguaje. Eso es maravilloso, ¿no? Entonces, por eso necesito tomar todos los cursos. Entonces, por eso siempre necesito al fotógrafo, porque la gente me dice, es que ¿para qué necesitas el fotógrafo? ¿Cómo para qué? O sea, yo no sé analizar una imagen, y la imagen tiene su propio lenguaje. O sea, es una técnica, es un arte la fotografía. Entonces, leer una imagen no solamente una cosa es analizarla y otra cosa es interpretarla. Y con la escritura o con la lectura pasa igual. Siempre le digo a la gente una cosa, y con la realidad. Una cosa es analizar la realidad y otra cosa es interpretarla. Y generalmente lo que nosotros hacemos es interpretarla. Pero la parte del análisis no la brincamos. Entonces, si tú aprendes a analizarla para luego darle una interpretación, que es
lo que encierra el contexto, pues es distinto. Entonces, eso lo aprende también la gente en la escritura, ¿no? O sea que una cosa es, y generalmente nosotros le damos mucho peso a la interpretación, es que yo así lo viví, sí, pero el contexto, hay ciertas, ¿no? Herramientas que tienen, que forman, la realidad, yo siempre digo que la realidad tiene su propio poder, tiene su propia, ¿no? Entonces, respetar en ese sentido y pensar que yo soy el que la usa, por decirlo de alguna manera, es distinto, ¿no? Entonces, y que de alguna manera cada uno tiene su propia percepción, y en fotografía eso yo hago en el taller, ¿no? O sea, les enseño qué significa la percepción, ¿no? Que fisiológicamente también hay algo que pasa en nuestro cerebro a la hora de percibir, ¿no? Y que de alguna manera eso influye en lo que tú te vas contando de la realidad, ¿no? Y que con eso formas tu historia. Claro. Esa es tu vida. Yo tengo una pregunta. Vale. ¿Has hecho este tipo de talleres con grupos que trabajan juntos? No, y fíjate que eso fue algo que se me ocurrió. Ay, sí, yo si necesitas conejillo de India, estaría fabuloso. Sí lo pensé, lo he pensado en este año. Esto es otra cosa que pasa igual en las empresas, ¿no? Esas percepciones de la realidad. Sí. O sea, que como tú dices, no es la realidad, es tu interpretación de lo que está pasando. Súper interesante. Yo sé que ahorita que terminamos de grabar voy a sacar la agenda y vamos a hacer cosas. Alexandra, tienes que regresar, independientemente de los talleres que das en tu taller. Igual aquí me gustaría hacer otros talleres, y yo creo que todos los que nos están escuchando están dándose cuenta de toda la posibilidad que hay, como cuando tú entras a investigar un poco más de ti y de lo que te rodea. Nosotros tenemos una amiga, Rocío Arocha, que es una psicóloga igual, que ha venido aquí a dar pláticas y hablar de esto, y habla de la necesidad que debiera de sentir el ser humano, de investigarse un poco, de adentrarse un poco a lo que es su historia, no sé, lo que piensa, lo que siente y por qué lo siente, y quitar ese estigma que tenemos aquí, cuando menos en nuestro país, de que si estás yendo a un psicólogo, a un psiquiatra, es porque debes de estar enfermo o mal o traumado o algo, ¿no? Cuando ella pone como ejemplo, como en lugares como Francia, es como tener tu coach del gimnasio, ¿no? O sea, voy a ir a ver a mi terapeuta para que me esté más o menos en línea y me esté ayudando con las cosas que tenemos. Yo creo que esos ejercicios de autoconocimiento son increíblemente poderosos, útiles. Y también puede ser un acercamiento, ¿no? A algo más, a integrar más la salud mental como algo más parte del día a día, que, o sea, nos falta muchísimo, ¿no? Creo que nos quitaría mucho sufrimiento. Sí. Porque a veces cuando estamos solos y nos contamos historias y no nos atrevemos a externarlas o a decirlas o a compartirlas, ni siquiera en papel, o sea, sufres. Sí. Sufres. Y yo siempre, una cosa que les explico mucho a las personas en el taller, ¿no? Es que por eso a mí me causaba mucho ruido esta parte de que se volviera algo exclusivamente personal, la cuestión emocional, ¿no? O la salud mental, porque también es un asunto social y comunitario. Hay una frase hermosa de un ensayo que habla sobre el suicidio y dice, nadie se suicida solo, nadie muere solo. Y con todos los problemas a nivel emocional pasa igual. O sea, si yo emocionalmente tengo un conflicto, tengo un problema no resuelto, realmente el problema no solo me afecta a mí, comunitariamente estoy afectando, socialmente estoy afectando. Estoy causando un impacto en ese sentido por la forma en que funciona. Porque además la sociedad, las comunidades, somos sistemas, empiezan en esta familia, ¿no? En donde, por eso la teoría sistémica tiene que ver con esto, es como cómo funcionamos, y comunitariamente pasa igual. Entonces no es como que yo tengo mi depresión y es mi problema y si no me quiero sanar esto, no, es nuestro problema, nos afectas a todos, nos afectas a tu familia, afectas a tu trabajo, pareja, hasta a tu colonia puedes afectar, ¿no? Entonces, que para mí era muy importante sacar la terapia
del consultorio, por decirlo de alguna forma. Entonces, en el taller de fotografía, por ejemplo, al final hacemos una exposición. Entonces, la gente tiene que tomar una fotografía que represente su proceso en el taller y exponerlo. Y ahí viene la parte de cómo voy a exponerme, ¿no? O sea, y realmente yo felicito y admiro a la gente por esa valentía, porque necesitas ser valiente, ¿no? Sí. Y además lo bonito, la conexión, la gente que ha ido a la exposición, ¿no? Y que se conecta con la imagen, pero además la imagen tiene un título, tiene una explicación, tú explicas el proceso, puede ser anónimo, igual y no pones el nombre, la verdad es que mis respetos porque hasta ahorita todos han puesto su nombre, ¿no? Todos se sienten orgullosos de mostrar su proceso, ¿no? Y entonces tenemos casos de duelo, pérdidas, depresiones, trastornos de ansiedad, que hay muchísimo en niños y en adolescentes y en adultos, aquí en Mérida hay mucho trastorno de pánico, y entonces este tipo de situaciones y que la gente lo vea y diga, wow, o sea, y que realmente conecte y diga esto. Sí, te reconoces a ti mismo. Sí. Te reconoces a ti y que la gente pueda hablar de eso. Entonces ahorita estamos haciendo un proyecto en la biblioteca que se llama Los Rostros de la Biblioteca, entonces entrevistamos a los usuarios y que los usuarios, pero es maravilloso porque los usuarios empiezan hablando, ¿no? De que aquí yo pude hablar de que padezco depresión y puedo decir que tengo depresión y no tengo ese problema, ¿no? Me doy permiso. Exacto, ¿no? Me doy ese permiso y entonces yo así, es maravilloso porque originalmente venías a leer un libro, ¿no? Entonces resulta que terminaste, ¿no? Y con los lectores pasa algo bien curioso. Es una comunidad que me fascina porque los lectores somos muy solitarios. La gran mayoría tenemos un problema con lo social, igual así como de, ¿no? Intimar con la gente y estar con más personas. Y tenemos una actividad que es la tertulia, que lo hacemos cada 15 días. Entonces, cuando tú te inscribes a la biblioteca, puedes ir gratuitamente a la tertulia. Y ha sido una comunidad que ha crecido de forma maravillosa. Entonces, es gente que socialmente, de verdad, nos cuesta trabajo. O sea, le estás viendo que realmente la persona no es, pero conecta con alguien que se siente, ¿no? Que se siente igual. Tenemos un tema en común, que son los libros, hablamos sobre algún tema y al final, pues, resulta que hicimos nuestra posada y entonces había gente que dice, hace años que no rompía una piñata, por ejemplo, ¿no? Entonces este tipo de cosas y puedes encontrar amigos, porque realmente ya se hicieron amigos, ¿no? Entonces yo dije, como lo que comentabas hace un momento, lo vuelvo a retomar, ¿no? Sí, es una comunidad. Sí. Lo logramos. Si alguien diera premios por aportaciones a la sociedad, te deberían de dar el primero a ti. Porque de verdad es un proyecto maravilloso que a lo mejor yo estoy segura que alguna vez he pensado cómo me gustaría encontrar a gente como yo. De hecho, esta es la razón por la que yo hice este espacio, ¿no? Sí. Debe de haber cuando menos unos 11 o 10 locos que quieran, que tengan esas ganas de leer, ganas de aprender, curiosidad por la vida y también que se sientan cómodos con un cierto grado de vulnerabilidad, de abrirse a decir, así pienso, así siento, así veo las cosas, no me da pena decirlo o me da un poco de temor, pero ahí me aviento, hay alguien más está así como yo. Es una cosa maravillosa y justo ahorita que dábamos un taller de fotografía terapéutica en diciembre, una persona dijo eso, ¿no? O sea, tenía meses o nunca había hablado de esto desde que sucedió con nadie, pero cada vez que yo llego aquí siento que tengo que hacerlo aquí, lo puedo hacer aquí, ¿no? Y entonces el fotógrafo Andrés, con el que doy el taller, le decía a él, es que este es un espacio para gente vulnerable, ¿no? O sea, realmente para eso es este espacio. Entonces, y sí se vuelve algo, pero entonces yo siempre digo que nuestra vulnerabilidad tiene que convertirse en una fortaleza. Totalmente. ¿Cómo hacer que esta fragilidad, más bien, porque la gente se siente frágil, se siente sensible, se siente muy, o no sé, la realidad últimamente, yo digo que mientras más inteligente es la gente, más vulnerable se vuelve, ¿no? Entonces, más perceptiva de lo que sucede a su alrededor. No sé, la percepción es, el entorno es agresivo, la gente está muy violenta, ¿no? El sistema me reprime, o sea, no sé, una serie de situaciones y en donde, ¿qué es lo que empiezas a hacer? Te empiezas a aislar. Y te empiezas a esconder y empiezas a... No, y yo siempre digo que no estamos solos, que estamos, como siempre digo, estamos dispersos. No somos los únicos, estamos dispersos, pero sí hay que crear el espacio para que realmente nos podamos
unir y conocer. Y hablábamos al inicio de las redes sociales y de cómo funcionaba, y creo que sí, o sea, la parte de los espacios físicos importa muchísimo, ¿no? Porque, o sea, se crea un diferente tipo de conexión al estar en el lugar. Y siempre escucho cuando están todas esas plataformas como Kickstarter y Fondeadora y todo eso acerca de proyectos y de libros y de películas y no sé qué, y no hay para lugares. O sea, yo siento que para mí, o sea, el lugar o sea, va arriba de todo, ¿no? Porque el lugar es de donde gira la comunidad, donde se puede juntar la gente a tener un proyecto, y creo que está padrísimo. O sea, las personas que puedan ir, al menos a apuntarse como miembros de... Sí, yo creo que la biblioteca se convierte las bibliotecas, no hablando en plural, se convierten yo digo que es como una especie de algo que se revela, es como, ¿no? Es como algo que está en medio de un entorno que nos está diciendo, porque todo el mundo mucha gente me dijo que era una locura. Claro, no, que la biblioteca, ¿no? Con eso de los libros electrónicos y que la gente realmente, ¿quién va a ir a leer un libro? Entonces, de verdad hubo muchísima gente que me quiso desanimar con el proyecto de no, eso no va a funcionar, nadie va a ir a leer, y cómo las bibliotecas lo que ya deben de hacer es desaparecer y no evolucionar. Y yo digo, no, o sea, las bibliotecas se tienen que sostener y tienen que recordarnos algo concreto, ¿no? Y ese espacio, entonces digo, la lectura es una experiencia, no solamente es un acto, ¿no? Entonces la experiencia es ir o leer el libro, ver el libro, que de pronto estando en la biblioteca buscando un libro te encuentres a otro lector y puedas conocer a otra persona. Eso pasa mucho en la biblioteca, ¿no? Entonces eso es la idea, y lo que comentas, pues sí, o sea, de que realmente lo físico sí importa mucho y vale la pena rescatarlo, porque pues básicamente lo necesitamos, es parte de nuestra naturaleza. Y hay que definitivamente rescatarlo. Estoy feliz de que se te haya... está bonito, no sé qué es. Es algo de esperanza para este comienzo de año, yo no sé qué te va a dar. Estoy muy orgullosa de que estés aquí, de haberte encontrado. Gracias, Helen, gracias a ti, Ricardo, que dijiste, o sea, porque no entrevistamos a esta persona. Gracias por haber venido a nuestro espacio, gracias por que te voy a invitar a regresar y tienes que hacerlo. Y gracias por hacer definitivamente la gente que nos escucha. Vamos a poner los links de tus contactos para que puedan acudir los que viven aquí en Mérida o cerca de Mérida. Lo siento, Campeche, pero ahora nos toca a nosotros. Para que acudan a estos talleres maravillosos. Yo me voy a inscribir pronto y voy a ir a la biblioteca. Igual, muchas gracias de parte de todos los que amamos el aprendizaje y la lectura y la escritura. Gracias por tener ese valor de no escuchar estas voces que te dicen, o sea, ¿para qué? O sea, ¿a quién le importa? Gracias por sacrificar lo que has sacrificado para poner. Estamos ganando muchísimo como comunidad al tenerte aquí, a tu proyecto, al Salón del Gato de Alicia, a los libros y a estos talleres maravillosos que tanto curan. Sí, yo estoy súper contento. Sí. Qué bueno, qué bueno con esto. Muchísimas gracias, de verdad me emociona mucho y me motiva un montón. Sí. Claro que sí. Hasta pronto y esperamos verte por aquí. Gracias. Gracias. Este fue un podcast de 42 Broadcast Network, producido por Diego Escalante y Ricardo Ancona. Más información en 42bn.com.